Vamos a dar bien fuertes aplausos a nuestro Dios en esta mañana. Espero que puedas tomar asiento. Me encanta esta época del año, no sé si a ustedes les pasa como a mí me encanta. O sea, tiene su parte compleja, ¿no? De todos estamos demasiado acelerados, pero a su vez es un momento del año como para ir cerrando un ciclo, ¿no? Por lo menos eso parece. Me gusta tomarme un tiempo siempre para agradecer a Dios, y más en el tiempo de Navidad, que a veces sabemos no es la fecha exacta del nacimiento de Jesús, pero si el mundo de alguna manera se pone en esta fecha o se establece esta fecha de común acuerdo, me parece que para la iglesia es una oportunidad también para hablar, para remarcar, para recordar de qué se trata la Navidad, ¿no? De que por sobre todas las cosas la Navidad se trata de Jesús, de esa esperanza que nació en un pesebre, que transformó nuestras vidas y que nos da un propósito, que nos da una nueva manera de vivir, que nos da esperanza. Me encanta el relato de la Navidad. El domingo pasado, yo vi que todas las iglesias hicieron el servicio de Navidad. Nosotros lo estamos haciendo después, por si alguien se quedó con ganas de disfrutar un servicio de Navidad, ¿no? Que pudiera agarrar el nuestro como pasando la Navidad. Pero yo tuve 2 semanas con COVID, me dio, ya estoy de alta del martes, bárbaro. Pero para mí fue muy triste no pude estar el año pasado, porque esa es una fecha muy linda también en la iglesia, y es un lindo momento para disfrutar juntos, para recordar esto. Entonces estoy feliz de poder estar este domingo, de poder disfrutar este domingo de Navidad. Y es precioso que hayan tomado la decisión de ser parte con nosotros. Algo que me encanta de la Navidad, la historia de la Navidad de José y María, no sé si algo conocen de la historia, seguramente explican algunas partes del relato, es que igual en realidad han pasado 400 años de silencio entre el último libro de los profetas del Antiguo Testamento y el anuncio que se hace de Jesús a María y a José, y luego no a los reyes. Y es interesante notar que dentro de tanta monotonía ahora despertaba una nueva esperanza, y ese Salvador que tanto habían esperado. Pero lo interesante es entender que cómo estaba llegando Jesús no tenía nada que ver con lo que ellos habían imaginado. Ellos imaginaban un rey, un líder político, y de repente llega un niño envuelto en pañales y te dicen: este es tu Salvador, el que vos tanto estuviste esperando, el que te va a quitar de encima las manos del Imperio Romano, el que va a traer libertad. Y uno dice, bueno, ¿de qué manera, no? Y a veces las fiestas, el nacimiento de Jesús era muy diferente a lo que ellos habían esperado, era muy diferente a la expectativa. Y muchas veces eso sucede con nosotros, incluso en esta época de las fiestas, ¿no? Porque uno espera, y no sé cómo es el caso de ustedes, la fiesta, uno a veces tiene la expectativa de que las fiestas van a ser como esa imagen, ¿no?, televisiva y de las publicidades de una Navidad feliz, y muchas veces las cosas se dan de manera diferente. Uno la pasa con unos pocos, con su círculo familiar íntimo. Hay personas que incluso la pasan solos, hay otros que tienen una familia grande para pasarla, pero muchas veces aquellas cosas que estamos viviendo no conocen la expectativa que nosotros teníamos de ese momento. Pero te quiero decir que aunque no esté o no sea lo que vos estabas esperando, no quiere decir que Dios no esté trabajando. Aunque las cosas en tu vida en este momento no estén siendo lo que vos esperabas, no quiere decir que Dios no esté trabajando. Y ese es uno de los mensajes principales de la Navidad, que Jesús no era nada parecido a lo que ellos estaban esperando, pero sin embargo era una prueba evidente que Dios estaba trabajando. Yo no sé si hay cosas en tu vida hoy que vos decís: yo pensé que iba a ser diferente. Dios, yo pensé que esto iba a ser diferente. Yo pensé que el trabajo que tanto soñaba iba a ser diferente. Yo pensé que este momento de mi vida, de mi carrera, de mi trabajo, de lo que sea, iba a ser diferente. Aunque no esté, aunque no encuentra tu expectativa, no quiere decir que Dios no esté trabajando a través de esos momentos.
Muchas veces tenemos que estar abiertos a la manera que Dios tiene de hacer las cosas. Cuando queremos tener todo bajo control, hacer todo como nosotros esperamos, imagínense el pueblo de Israel, si ellos hubieran estado... Y de hecho lo que sucedió es que muchos estuvieron atados a su expectativa y no pudieron experimentar el milagro de Dios porque ellos lo esperaban de una manera distinta. Voy a ir comentando parte del relato del nacimiento de Jesús y voy a comentarte 3, 4 ideas que surgen a partir de esto. Sabemos bien que el ángel encontró a María, le anunció el nacimiento de Jesús. María lo tuvo que comunicar a José, momento de crisis, de tensión en la historia, ¿no? ¿Cómo le decís a tu pareja que estás embarazada del Espíritu Santo, ¿no? Una cosa compleja, ¿no? José a partir de eso pensó divorciarse de María. Tuvo un momento de crisis muy fuerte, ¿no? La historia de la Navidad no es una historia de armonía, de paz. Es una historia a veces también de conflicto, de tensión, de cierta carga para aquellos que están siendo como los protagonistas de la historia. Y dice la Biblia que en ese tiempo dictaron hacer un censo y que cada uno tenía que volver al lugar donde había nacido, y como José era de Belén, tuvo que volver. Entonces dice la Biblia que mientras estaban ahí estaban buscando una posada, un lugar para que puedan nacer Jesús. Y dice que empezaron a recorrer todos los lugares y en ningún lugar había espacio para dar lugar a ese nacimiento. Y dice que encontraron un pesebre y se quedaron ahí. Y ahí nació Jesús. Y yo pensaba esto, mientras leía y releía el pasaje y la historia. Yo pensaba esto, qué frustrante para José recibir al Salvador del mundo, para José y María, y no darle ese lugar o no conseguir ese lugar que estuviera a la altura de las circunstancias. No sé si te pasó alguna vez, recibiste en tu casa o tuviste que hospedar o tuviste que recibir a alguien que estimás mucho, que querés tener todo bajo control para que cuando esa persona llegue, bueno, tener todo ordenado, tener todo listo, preparar presentes, regalos, no sé, hacer un buen recibimiento. Y yo siento que para José y María como anfitriones de Jesús debe haber sido una especie de fracaso conseguir un pesebre nomás, ¿no? Y yo me imaginaba eso, qué fracaso y qué frustrante debe haber sido para ellos no haber podido, y me imagino que se deben haber hecho el cuestionamiento de decir, bueno, es el Salvador que tanto estábamos esperando, es un momento sagrado y nosotros estamos... Nada, no podemos darte más que esto. Me imagino esa sensación. Yo me acuerdo hace un tiempo, tuve la oportunidad de conocer 2 personas que admiro mucho, casi famosos, y de una manera u otra me pusieron en contacto con esas personas y quedé para encontrarme con ellos en un hotel en Capital, en un lobby de un hotel, ¿no? Entonces yo fui con mi mejor versión, ¿no? Uno como que cuando tienes ese tipo de encuentros, uno se pone lo mejor que tiene y lo da todo, ¿no? Y siento que para José y María debe haber sido un poco frustrante entregar esto a Jesús. Que aparte para el recordatorio y para el testimonio de todas las personas que después iban a contar el relato, es decir, bueno, qué frustrante no poder darle a Jesús el lugar apropiado. Pero tenemos que tener en consideración, y como la historia de la Navidad pudiera haber sido, el nacimiento de Jesús pudiera haber sido de muchas maneras, pero esta fue la manera que nos habla incluso de la misma esencia y naturaleza de Dios. Que a Dios no le avergonzaba el lugar que ellos habían conseguido. Muchas veces nosotros en nuestra vida queremos impresionar a Dios con lo que hacemos, con nuestros talentos, con nuestra vida, con nuestra pureza, con nuestra santidad, y decimos, bueno, Dios, te quiero impresionar. Vos quédate ahí sentado mirando cómo yo hago que grandes cosas sucedan y cómo yo preparo
algo para ponerte orgulloso, ¿no? Inconscientemente muchas veces esa es la creencia que tenemos que impresionar a Dios, que Dios deposita algo en nosotros y nosotros tenemos que conseguir un lugar espectacular para alojar eso que Dios nos dio. Pero la historia de la Navidad y la realidad de la Navidad es que no trabajamos para Dios, no servimos a Dios, servimos con Dios, trabajamos con Dios. Cada vez que hacemos algo, nuestro llamado no es impresionar a Dios, nuestro llamado es decir a Dios, si vos me pusiste esta carga, yo voy a dar todo lo que tengo, pero si esto es lo que tengo, si este pesebre es el que tengo, yo sé que vos no lo vas a despreciar, porque vos no buscás lugares perfectos, vos buscás personas disponibles. El mensaje de la Navidad es entender que Dios no busca corazones perfectos, Dios busca corazones disponibles. Dios busca personas abiertas. A Dios no le asusta nuestro desorden. Era suficiente. No sé si logro explicar bien esto. Para mí es muy frustrante presentarle a Dios y darle a Dios un lugar, un pesebre lleno de animales, un espanto, ¿no? Si de todos los escenarios en los que pudiera haber nacido Jesús, eligió no fue al azar, y esta historia tiene un mensaje para nosotros. No tenés que impresionar a Dios. Yo no sé para quién es esto, no tenés que impresionar a Dios. Muchas veces proyectamos en Dios la mirada que otras personas tienen de nosotros, ¿no? Como instinto casi natural, los seres humanos intentamos siempre asombrar e impresionar a nuestros padres, a nuestro padre, a nuestra madre. Siempre intentamos, es una cuestión ahí muy, muy guardada dentro de los seres humanos de querer lograr cosas y mostrarlas y que el padre se sientan orgullosos de uno. Y muchas veces trasladamos esa noción a Dios y creemos que debemos impresionarlo. Y aunque sí sabemos que hay cosas que llenan de felicidad el corazón de Dios, lo que más llena de felicidad el corazón de Dios es que nosotros estemos cerca de Él. Que nosotros estemos cerca de Él. La historia del pesebre tiene eso. A Dios no le asusta el caos. A Dios no le asusta el desorden. Dios quiere trabajar y es precisamente en esos lugares donde vos decís no puede salir nada bueno de acá, es el comienzo de un milagro en medio de nosotros. Es donde se gesta el milagro, en medio de situaciones que decimos, Dios, perdón por este lío. Ese es el momento para comenzar a ir más profundo en la relación con Dios. Otra cosa que me daba cuenta de la historia del nacimiento de Jesús es que mientras yo leía el relato digo, bueno, qué incómodo. José y María tenían todos sus planes armados y de repente llega esta noticia y con todo lo que esto iba a repercutir en las personas, ¿no? Alrededor de ellos. Imagínense esta historia, porque uno, como decimos siempre, ¿no? Uno a veces lee la historia totalmente desligado de los sentimientos de las personas que estaban viviendo eso. Pero imagínate la vergüenza de salir a contar esta historia, ¿no? Una historia difícil de contar. Y cómo Dios estuvo empecinado en interrumpir los planes de José y María. Y muchas veces en nuestra vida tenemos las cosas tan controladas, tan organizadas, que no hay lugar para la interrupción. Pero si entendemos que esta Navidad también se trata de permitir que Dios interrumpa nuestros corazones, permitir que Dios interrumpa nuestro camino, permitir que Dios interrumpa nuestros planes. Ellos tenían todo planeado, estaba todo calculado y de repente llega esta historia que revoluciona su familia, su historia, su casa y tienen que hacerse cargo de esto. Y muchas veces así es como Dios nos llama, como Dios pone ese deseo en nuestro corazón. A veces pensamos que servir a Dios tiene que ver con una decisión completamente nuestra. A veces Dios pone una carga en tu corazón, como hizo con José y María. Dios pone una carga en tu corazón y te interrumpe. La pregunta es si hay lugar en nuestra vida para
la interrupción. Dice en la Biblia, en Lucas 1:26, perdón. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea en Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel le quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. María le respondió: ¿pero cómo podrá suceder esto? Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. En otra versión dice: porque nada hay imposible para Dios. Jesús es la palabra y la promesa para nosotros en la tierra. En Navidad recordamos que las profecías que se habían hecho durante tanto tiempo acerca de Jesús, aunque había pasado mucho tiempo, se cumplía. Y algo que nos enseña la Navidad es que por más que a veces estemos en un tiempo donde no vemos aquellas cosas que queremos y anhelamos o aquellas promesas que Dios nos hizo cumplidas, tenemos la profunda convicción de que la Navidad significa que nada es imposible para Dios y que sus palabras y sus promesas se cumplen. El mensaje de la Navidad es que nada es imposible para Dios. Y eso es lo que yo te quiero compartir hoy. Que nada es imposible para Dios. Había una gran dificultad de los seres humanos de acercarse a Dios, pero Dios envió a Jesús para acercarnos a Él, porque nada es imposible para Dios. Porque incluso nuestros mayores fracasos, nuestras mayores derrotas, no nos alejan de Dios, sino que nos ponen en la posición correcta para aceptar su gracia y su amor para con nosotros, porque nada es imposible para Dios. La historia de Jesús cuenta que, como decía el pasaje, Elizabeth, de quien iba a nacer Juan el Bautista, que es el primo de Jesús, que iba a abrir el camino delante de él, ya era grande, no podía tener hijos, y junto a su esposo Zacarías reciben una visión y Dios deposita este bebé en medio de ellos. Y yo pensaba, ¿qué son esas cosas que hoy nosotros estamos anhelando en nuestro corazón, que no vemos cumplidas? Dios sabe nuestra expectativa, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce aquellos anhelos que tenemos guardados en nuestro corazón. Y la Navidad es un tiempo para recordar que la esperanza no se perdió, que Dios sigue haciendo milagros en medio de nosotros, que no importa el tiempo que haya pasado, Dios sigue estando en medio de nosotros, que sus palabras son sí y amén, que Él lo que dijo lo va a cumplir, que Dios tiene la capacidad de superar nuestras expectativas, que con el solo sonido de su voz Él puede crear de la nada todo, que Él puede hacer y Él que nos quiere dar cosas que ojo no vio ni oído yo. Nada es imposible para Dios. Y con esta convicción, yo quisiera que en este tiempo se renueven tus fuerzas, se renueve tu esperanza y digas: Dios,
el próximo año lo voy a comenzar con esta noción y con esta conciencia. Aunque haya pasado por un montón de desilusiones, por un montón de fracasos, yo sigo creyendo de que nada es imposible para vos. Él puede hacer lo que nadie más puede hacer. Tenemos que puedas cerrar tus ojos y que podamos orar en esta mañana. Dios, te damos gracias por tu palabra en nuestros corazones. Hoy yo anhelo que vos hables de una manera especial a cada uno de los que estamos en este lugar. Tal vez estabas abrazando la idea de que Dios te había dejado, de que las promesas de Dios habían caducado. Las promesas de Dios siguen en pie, siguen en pie, siguen en pie en tu vida. Y yo declaro que en el próximo tiempo de tu vida vas a ver muchas promesas de Dios cumpliéndose en tu vida, en tu corazón, y que Dios va a superar tu expectativa y que Dios va a hacer cosas nuevas en medio de tu vida, porque nada es imposible para Dios. Gracias, Dios. En esta mañana nos llenamos de confianza, de fuerza, de fe, de esperanza. No nos sujetamos a las experiencias del pasado. No nos sujetamos a las malas noticias, al discurso que se ha instalado en medio de nosotros. Ahora, Dios, te pedimos que nos ayudes a transformar nuestra mente mediante el conocimiento de tu Espíritu Santo para que podamos retomar la fuerza que vos querés que hoy retomemos, Dios. Levantamos tus promesas bien en alto. Echamos fuera el miedo, la ansiedad, la desilusión, el fracaso. Y declaramos que en el medio de este tiempo de nuestra vida vamos a ver los milagros gestándose de una manera muy diferente a como lo esperábamos. Pero vamos a abrazar el milagro tal cual vos lo quieras hacer en medio de nosotros. Te damos gracias, Dios, por Jesús, por la salvación, por la esperanza, por este tiempo en nuestras vidas. Tenemos que te puedas poner de pie en esta mañana. Vamos a cantar una vez más. Vamos a cantar y a levantar nuestras manos.